Bienvenidos a mi canal, El Mundo de los Números. En esta ocasión voy a explicar cómo hacer una tabla de distribución de frecuencias o datos agrupados. Vamos a calcular lo que son el número de clases, el límite inferior y superior, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la marca de clase. Tenemos 40 datos que pueden ser la edad de personas. Cuando nos dan estos datos, lo que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor para poder clasificar. Entonces, estos datos ordenados de menor a mayor quedarían de la siguiente manera. El primer número, que es el menor, sería el X mínimo o el mínimo. El último número, que es el mayor, sería el máximo. Paso 2. Calcular el rango. La fórmula del rango es el X máximo menos el X mínimo. En la tabla ya identificamos cuáles eran estos. Entonces lo que hacemos es, el máximo era 56 y el mínimo 33, hacer una resta que va a ser nuestro rango de 23. Paso 3. Calcular el número de clase. Vamos a utilizar el método de la Sturges. Su fórmula es ns igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. La n va a ser el tamaño de la muestra y nuestro tamaño de la muestra, como dijimos al principio, es 40. Entonces aplicamos la fórmula ns es igual a 1 más 3.3 por logaritmo y 40, que representa el número de datos en la tabla. Entonces ese resultado va a dar 6.28, que redondeando sería 6. Estos 6 va a representar las filas de mi tabla de frecuencia. Por eso aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso 4. Calcular la amplitud de clase. La fórmula para la amplitud de clase es sencilla. Simplemente es el rango dividido para el número de clases. El rango que calculamos anterior nos dio 23. El número de clases que acabamos de calcular nos dio 6. Esa división nos va a dar 3.83, que redondeado sería 4. Nuestra amplitud de clase va a ser 4. Paso 5. Calcular el límite inferior y el límite superior. Bueno, para calcular la primera fila, el límite inferior va a ser igual al X mínimo que teníamos en la tabla. Entonces el X mínimo era 33. Ahora el límite superior de la primera fila se calcula de la siguiente manera. Entonces cogemos el X mínimo más la amplitud de clase, que era 4, menos 1. Eso va a dar el límite superior a 36. Entonces el límite inferior primero va a ser 33 y el límite superior 36. Para la clase 2, entonces sería al límite superior más 1, que es 36 más 1, siempre se le va a sumar 1, va a ser igual a 37. Ese 37 le sumo la amplitud de clase, que era 4, menos 1, y me va a dar 40. Y así sucesivamente para todo. Pero también hay otra forma de calcular el límite inferior y el límite superior. Vamos a suponer que este es un segundo método. Entonces, primero, se coloca el límite inferior L1 en el primer número de la muestra de la tabla de datos ordenada que ya expliqué, que era 33. 2. Para encontrar el primer límite superior se suma el límite inferior 33 más la amplitud de clase 4 menos 1, que es igual a 3. Entonces 33 más 4 menos 1 va a ser igual a 36. Tenemos encontrada nuestra primera fila, 33 y 36. Ahora, encontrar la primera fila, lo único que vamos a hacer para la columna del límite inferior es sumar la amplitud de clase, que era 4. Entonces 33 más 4 va a ser 37. 37 más 4, 41. 41 más 4, 45. 45 más 4, 49. 49 más 4, 53. Y ahora, para calcular el límite superior, la columna, entonces cogemos el segundo límite inferior, 37. A eso le sumamos la amplitud de clase, pero menos 1, que eso es 3. Entonces, tenemos 37 más 3, 40. 41 más 3, 44. 45 más 3, 48. 49 más 3, 52. 53 más 3, 56. Este es el método más fácil para calcular el límite inferior y el límite superior.
Frecuencia de cada clase o frecuencia absoluta. Aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el número de veces que se encuentra repetido un número dentro de nuestro límite inferior y límite superior. Esto quiere decir que el primer límite inferior es 33, el primer límite superior 36. Entonces, ¿qué número hay entre 33 y 36? Tenemos que mirar en nuestra tabla. Entonces, a 33 comenzamos con 33, 35, 37, 30, 37, no, ya se pasa. Entonces nomás tenemos dos valores, el 33 y el 35. Y ese es el número que va a ir reflejado al lado en la frecuencia, 2. De 33 a 36 solo hay dos valores. De 37 a 40 hay 11 valores. Si usted se pone a contar, hay 1, 2, 37, 1, 38, 1, 2, 3, 4, 5, 39 y 1, 2, 3, 3, 40. Eso me va a dar en total 11. Y así para cada uno. Fácil, ¿no? Ahora la frecuencia relativa o FRI. La frecuencia relativa simplemente es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Entonces ya tenemos calculada nuestra frecuencia. Entonces a esa frecuencia le vamos a sumar el total, que es 40. Entonces 2 dividido para 40 es 0.05. 11 dividido para 40 es 0.0275. Y así sucesivamente. El total de la FRI o frecuencia relativa siempre va a tener que ser 1. La marca de clase es el punto medio de la amplitud de clase. Entonces también tenemos que coger los límites. Entonces la fórmula para la marca de clase va a ser igual al límite inferior más límite superior dividido para 2. Entonces la primera marca de clase sería 33 más 36 dividido para 2 es igual a 34.5. La segunda, 37 más 40 dividido para 2 es igual a 38.5. Entonces así sucesivamente vamos a tener nuestra marca de clase. El cuadro terminado quedaría de la siguiente manera. Cada una de estas columnas la hemos calculado. El número de clases, primer paso, 6, los límites de clase, la frecuencia relativa y la marca de clase. Muchas gracias por su atención.